Bueno, no sé si me escuchan, ¿cierto? Sí, Santi. Bueno, ahí supuestamente está grabando. No sé cómo lo sé, pero ahí ya le di grabar, no sé. Bueno, vamos a empezar a leer, a ver. Dice así, también hemos visto que de la manera descripta, Zoroastro transmitió a Moisés y a Hermes lo mejor de su ser. Además, para que la sabiduría de Moisés pudiese dar sus frutos apropiados, fue necesario infundirla en el pueblo, cuyo patriarca había sido Abraham. Pues Abraham fue el primero con órgano capaz de adquirir la conciencia de la existencia de Jehová. Mas debió saber que el Dios que a sus fuerzas cognitivas físicas se revelaba en su interior, se le anunciaba mediante el mismo lenguaje que con también habla el eterno Dios universal de los misterios, solo que se manifestaba de un modo particular, es decir, tal como Abraham pudo reconocerlo. Esto Steiner lo aclara porque recordemos que Abraham veía ese Dios eterno universal como Jehová, ¿no? Pero Jehová realmente, por los conocimientos que hemos adquirido de Steiner, no es ese gran Dios Padre, sino que era un Dios menor, más exactamente pertenece a la jerarquía de las potestades, ¿no? Pero Abraham sentía que ese era el Dios Padre de ellos, ¿no? El Dios principal. Una entidad tan importante como lo fue el gran iniciado del Sol de la Atlántida, no tiene la posibilidad de hablar directamente mediante un lenguaje comprensible a los que en determinada época tengan que asumir una misión particular. Una entidad tan elevada, con existencia eterna, como el gran iniciado del Sol, del cual, para aludir a su carácter eterno, se decía con razón que no correspondía enunciar su nombre, ni edad, ni padre o madre. Semejante magno conductor de la humanidad solo puede manifestarse si adopta algo que le torna afín a los hombres a quienes él ha de revelarse. Por consiguiente, con el fin de instruir a Abraham, el maestro de los Richis y de Zoroastro adoptó la configuración Dai Gelsat, dotada del cuerpo etéreo que se había conservado en el patriarca Sem, hijo de Noé. Este cuerpo de Zen se había conservado de un modo parecido al que el cuerpo etéreo de Zoroastro se conservó para Moisés, y de aquel cuerpo etéreo se sirvió el gran iniciado del misterio del sol para revelarse a Abraham de un modo comprensible. De este encuentro de Abraham con el gran iniciado solar habla el Antiguo Testamento cuando se refiere al encuentro de Abraham con el rey, el sacerdote del Dios alto, Melquisedec, Malek Sadike. Se trata de un encuentro de gran importancia universal, el de Abraham con el gran iniciado del misterio del sol, quien, para no desconectarle, se le mostró en el cuerpo etéreo de Zen, el patriarca de la estirpe semita. Y es de gran alcance que la Biblia dice, lo que lamentablemente se comprende muy poco, de dónde proviene lo que Melquisedec puede dar a Abraham, pues él puede revelarle el misterio del sol, lo que naturalmente Abraham solo es capaz de comprender de su manera particular. Fue lo mismo que también se hallaba detrás de la profecía de Zoroastro. Muy bien, no sé si tengan algún comentario al respecto, alguna pregunta, inquietud. Continuamos. Santi, de pronto si se puede recordar algo de Melquisedec, no recuerdo mucho en la Biblia de él. Claro que sí, Vladimir. Melquisedec era es un personaje muy misterioso para la teología moderna, ¿no? Para los exégetas católicos y cristianos, porque se habla muy poquito, pero se dice en ese poquito cosas impresionantes de ese personaje, ¿no? Eh, no sé si cualquiera de ustedes me podría colaborar con la lectura de el Génesis que habla que se encuentra Melquisedec con Abraham. Sería bueno que lo leyéramos textualmente, pero más o menos él se encuentra con Abraham. Recordemos que Abraham era el elegido de Yahvé o de Jehová, ¿no? Y en ese momento todas las guerras que Abraham
luchaba contra el dominio de otros territorios y por otros pueblos, siempre lo ganaba porque Yahvé favorecía a Abraham, ¿no? Más o menos podemos decir en el lenguaje militar que el campeón de Jehová o de Yahvé era Abraham, ¿no? Era el elegido. Por eso siempre ganaba las guerras. Pero resulta, y entonces en esas guerras el que pierde siempre tenía que darle porcentaje de territorio y de las riquezas. Era el diezmo, ahí en donde empieza el diezmo, ¿no? Se le da parte de las ganancias a Abraham por ganar las batallas. El caso es que se encuentra con el rey de Salem y ese rey se llamaba Melquisedec. Y en ese encuentro, lo curioso es que Abraham le da el diezmo a Melquisedec, porque Melquisedec era el sacerdote o el elegido del Dios Altísimo. Y eso es lo interesante, porque lo que mostraba la Biblia hasta ese entonces es que el elegido de Jehová era Abraham. Entonces eso es muy, muy interesante y muy revelador para la teología. Si leyera eso sin prejuicios, sin pasión, podría entender lo que significaría eso. Ese es como el resumen rápido, Vladimir, pero me gustaría si alguien pudiera leer de la Biblia directamente el pasaje del encuentro entre Abraham y Melquisedec, sería ideal. Aquí creo que lo tengo, pero no sé desde dónde leer. Cuando está el encuentro, creo que es Génesis 14. Sí. ¿Todo el 14 lo leo o qué? Empieza a leer el 14 y cuando llegue al encuentro yo te digo cuándo paras, ¿listo? Está en el 18. 14, 17. Ajá. Este es 17 y yo sigue y lee un poco y yo Vale. te digo dónde paras, ¿listo? Listo. Voy a leer desde el 14:14. Vale, vale. Al oír a Abraham que su hermano había sido hecho cautivo, movilizó la tropa de gente nacida en su casa, en número de 318, y persiguió a aquellos hasta Dan. Y cayendo él y sus siervos sobre ellos por la noche, los derrotó, y los persiguió hasta Jobá, que está al norte de Damasco. Recuperó toda la hacienda, y también a su hermano Lot, con su hacienda, así como a las mujeres y la gente. A su regreso, después de batir a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, le salió al encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, o sea, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de cielos y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos, y diole a Abraham el diezmo de todo. Dijo luego el rey de Sodoma a Abraham: Dame las personas y quédate con la hacienda. Pero Abraham dijo al rey de Sodoma: Alzo mi mano ante el Dios Altísimo, creador de cielos y tierra. Ni un hilo, ni la correa de un zapato, ni nada de lo tuyo tomaré, y así no dirás: yo he enriquecido a Abraham. Nada en Cat- absoluto, salvo lo que han comido los mozos y la parte de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Mambre, ellos que tomen su parte. Cate, yo creo que hasta ahí está bien. Sí, y termina. Ah, ok, gracias. Entonces es interesante, ¿no? Ese encuentro entre Melquisedec y Abraham. Eh, no sé si tengan alguna pregunta al respecto, comentario, o seguimos con la lectura. Sigamos, Santi. Vale, ok. Representémonos el hecho de que Zoroastro enseñó a sus discípulos directos que Aura Mazdao vive espiritualmente detrás del cuerpo de la luz solar, diciéndoles: mirad, detrás de esta luz solar hay algo que aún no se haya unido con la Tierra, pero que a su tiempo descenderá y confluirá con la evolución terrestre. Si admitimos que Zoroastro solo pudo proféticamente anunciar la venida de un cuerpo humano del espíritu solar, el Cristo, hemos de decirnos
que para la individualidad que debió preparar y más tarde dar lugar a la encarnación de Cristo sobre la tierra, debió revelarse más profundamente ese misterio solar. Esto se realizó de tal manera que en ese encuentro el maestro de Zoroastro influyó él mismo sobre Abraham. Podríamos decir que le influyó desde la misma fuente de la cual más tarde llegó la influencia de Cristo. Esto también la Biblia lo dice simbólicamente al encontrarse Abraham con Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Alto. Le dio pan y vino. Pan y vino volverán a repetirse para dar expresión al misterio de Cristo, al instituirse la Santa Comunión o la Eucaristía, ¿no? Esta significativa igualdad de la ofrenda nos indica que es la misma fuente de la cual se sirven tanto Melquisedec como Cristo. De esta fuente, por el obrar de Melquisedec, debió producirse una influencia sobre Abraham, la personalidad destinada a preparar el futuro acontecimiento. Y como consecuencia del encuentro de Abraham con Melquisedec, aquel comprendió entonces que la fuerza impulsora, lo más alto que él pudo concebir, llamándolo Jehová, le llegaba de la misma fuente de la cual, para la más alta sabiduría terrestre, proviene lo que el iniciado concibe del Dios alto que teje y vive en el universo. Además, Abraham llegó a tener conciencia de que la sangre que fluye por las generaciones era comparable a lo que se percibe en los misterios cuando la mirada clarividente se dirige a los secretos de la existencia y comprende el lenguaje cósmico. Ya hemos visto que en los misterios se expresaban los secretos del cosmos valiéndose de un lenguaje estelar. Muy bien, no sé si tengan algún comentario al respecto, opinión, o continuamos. Pero entonces Melquisedec era también como una reencarnación de Zoroastro, más o menos. Era más que eso. El maestro de Zoroastro era Melquisedec. El maestro de los santos riches era Melquisedec. Ahora, el maestro de Zoroastro y de los santos riches era nada más y nada menos que el gran Manú, el gran iniciado solar, que siempre ha estado dirigiendo a toda la humanidad en los tiempos más difíciles. ¿Quién es ese? No se puede saber con exactitud, pero es digámoslo así, era la voz de Cristo cuando Cristo no estaba encarnado sobre la tierra. Muy bien, no sé si tengan algún otro comentario especial, pregunta, o continuamos. ¿Es el mismo Aura Mazdao, Manu? Se puede decir que sí, porque Aro Mazdao es como el representante de Cristo en digamos, manifestada. Que Cristo es algo mucho más grande. O sea, nosotros pensamos a Cristo como un ser humano que se sacrificó, ¿no? En el año 30, 32, 33. Pero realmente Cristo era más allá que ese ser humano que se sacrificó, ¿no? Y ese ser está por encima de las altas jerarquías. Es muy difícil representarlo, entonces necesitan vehículos para manifestarse. Lo logró hacer encarnado en un humano en lo que conocemos de la historia de Jesús, de Cristo, ¿no? Pero él antes se manifestaba por medio de sus otros servidores y el principal era el gran Manú. Entonces, Aura Mazdao es como una manifestación de Cristo y un vehículo de Cristo, pero era el gran iniciado. Eso es complicado porque uno piensa que estos personajes son una sola individualidad, pero pueden ser varias según el momento, ¿no? Así como Salomón. No sé si estoy haciendo un spoiler, pero Salomón era varias personalidades en un solo cuerpo.
Bueno, muy bien. No sé si tienen alguna pregunta adicional, comentario o continuamos. ¿Y Melquisedec solo nos nombran en el Génesis? Se nombra en el Antiguo Testamento allí, pero San Pablo también lo nombra de una manera muy especial. San Pablo, en eso que dice de Melquisedec, en una de las cartas, ahí uno se da cuenta que San Pablo era un gran iniciado. Cuando tengan tiempo, ustedes pueden buscar Melquisedec, lo que dice San Pablo de Melquisedec. No me acuerdo en qué carta. Creo que los Corintios, pero no me acuerdo. Ah, no, no, no. Es una carta que no se sabe quién la escribió. Se cree que es San Pablo. Es la carta En a los los Hebreos. hebreos. La carta de los Hebreos, ahí habla, se cree que San Pablo escribió la carta a los Hebreos. Allá se habla de Cristo y Melquisedec. Eso es la cuestión. Si tienen tiempo, la pueden leer. Si quieren investigar eso, que es chévere. Bastante. Esa carta de los Hebreos es muy, muy, muy profunda. Los exégetas dicen que la escribió San Pablo. Posiblemente sí, pero seguramente la escribió no para el grupo, para cualquier persona, sino que la escribió para su grupo de estudios esotéricos, casi seguro, según cómo se escribió eso. Parece que fuera para un grupo de mayor conocimiento. Ahora, esto que estoy diciendo no lo dicen los exégetas, ¿no? Solamente creen que lo escribió San Pablo, pues por tradición, ¿no? Sí, Santi, dime. qué pena hacer este comentario, de pronto es muy, No, pero bueno. dale, dale, no te dé pena. Tú dices que tienen varias personalidades, es decir, dentro de ellos cabe todos estos personajes, algo así, entiendo. Sí, Ya. Y uno podría pensar que así como a nivel psiquiátrico, pues se da la múltiple personalidad y cada uno tiene como su tono de voz y sus cosas, así también podría haber sido con ellos. sí, es parecido, ¿En serio? es parecido, o sea, no digo que 100% parecido porque hay una sutil diferencia. La sutil diferencia, ¿vale? Es que estos personajes, por su propia voluntad, ceden la voz, por decirlo así, ceden el Ya, puesto. En cambio, el los de pues personalidad múltiple se se apropian, apropian se y no son jerarquías invaden. altas, sino que son demonios. Ya, Y esos demonios pueden ser normalmente de índole no claro, luciférica ni arimánica, no, no, no. Son almas humanas, obviamente ya desencarnadas, que quieren meterse en cuerpos físicos humanos. ya. Interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Eso- Es muy interesante y eso, si la ciencia, si la medicina y la psiquiatría aceptara que existe cosas más allá de lo material, de pronto hasta se podría curar esa gente. Actualmente no se curan, simplemente las tratan medio como durmiendo esos pacientes. No los curan, simplemente los ponen a dormir. O los vuelven sonsos, los sedan, pues digámoslo así. Pero eso es un concepto que yo tengo de la psiquiatría de hace 10 años. No sé si eso ha cambiado hasta ahora. Vladimir, tú que trabajas más con los médicos, sabrás algo, no sé. No, así es, Santi. Ellos, la psiquiatría tal vez es uno, desde mi óptica, de los campos más contaminados de la medicina. ¿Sí? Porque pues es donde más, ¿se acuerdan de el que escribe sobre las farmacéuticas? Digamos que esos son como los que más están vendidos a la industria farmacéutica y son muy dogmáticos. Claro que también hay en la medicina también hay gente que está mirando, dándole la otra mirada. Ahorita estoy leyendo un libro de Eben Alexander que se llama La conciencia infinita, súper bueno. Y, y, a través de ese libro he visto que hay, digamos, que conforta que, sobre todo con esto que tiene que ver con experiencias cercanas a la muerte, hay ya un número significativo de médicos que están dando una mirada diferente. ¿Sí? Pues pocos, ¿no? Son realmente pocos, pero yo creo que es esperanzador, ¿no? Porque se sale un poco de esa mirada materialista. Y pues en la psiquiatría es muy evidente, ¿no? Porque personalmente, sin ser una persona
pues, que sepa del campo mucho, creo que en buena parte, si bien es cierto que pueden haber desórdenes pues, causados por inclusive cuestiones genéticas y todo, que tienen una base genética, la mayoría son desequilibrios que yo creo que causados por el abandono de lo espiritual. O sea, parece que el vivir tan inmerso en la materialidad, pues, le, le resta armas a la gente para enfrentar el mundo y creo yo que ahí hay mucho de lo que vemos con tanto problema. Y que vamos a ver más, ¿no? Sí, así es, de acuerdo, Vladimir, de acuerdo con lo que he dicho. Vale, no sé si quedó contestada tu pregunta al 100%. Sí, Santi, interesante, sí, gracias. Ok, vale, muy bien. Las preguntas no te las guardes, hazlas, que todas las preguntas son buenas, ¿no? Gracias. Ok. Leo, Santi. Gracias, Vladimir, ya te acomodo el texto. Ahí. Hubo épocas en que los maestros de los misterios se expresaban mediante palabras e imágenes tomadas de las constelaciones celestes. La órbita de los astros y sus constelaciones ofrecían las imágenes para expresar lo que el hombre experimenta en su espíritu cuando se eleva a lo divino espiritual. En estas imágenes estelares se descifraban los secretos de la divinidad que teje y vive en el universo. El ordenamiento de las estrellas era el reflejo de la divinidad. Dirigiendo la mirada hacia el universo se decía, allí se manifiesta el Dios a través del ordenamiento y la armonía de las estrellas. Y en la sangre de las generaciones como instrumento exterior de las revelaciones de Jehová, debió expresarse un ordenamiento parecido a la órbita de las estrellas. Con otras palabras, en los descendientes de Abraham debió haber algo que en el parentesco sanguíneo fuese trasunto de las constelaciones en el cosmos. Por esta razón se le dio a Abraham la pronosticación. En tus descendientes habrá un ordenamiento como el de las estrellas del cielo. Esta es la interpretación correcta de las palabras. Tu simiente será tan numerosa como las estrellas del cielo, tan solo refiriéndose tan solo al número de los descendientes. Esto no da el sentido correcto, sino que en los descendientes había de reinar un ordenamiento similar al lenguaje de los dioses que se expresa en el agrupamiento de las estrellas, en el ordenamiento del zodiaco y en las constelaciones correspondientes de los planetas. Este lazo firme del zodiaco y la relación entre los planetas y los 12 signos zodiacales debió encontrar su expresión en el parentesco sanguíneo de los descendientes de Abraham. Así se reflejan los 12 signos del zodiaco en los 12 hijos de Jacob y en las 12 estirpes del pueblo hebreo. Tal como en lo alto, en las 12 constelaciones zodiacales se expresa el lenguaje de los dioses. Así también se expresó Jehová en la sangre que fluía por las generaciones del pueblo judío, dividido en las 12 estirpes según los 12 hijos de Jacob. A lo que encuentra su ordenamiento dentro de las constelaciones del zodiaco, le damos el nombre de los planetas: Venus, Mercurio, Luna, Sol. Y hemos visto que los
distintos periodos dentro del curso de la vida del pueblo hebreo se pueden, en cierto modo, parangonar con el paso de los planetas por el zodiaco. De modo que hemos de parangonar a David, el rey cantor, con Hermes o Mercurio. También podemos establecer un paralelo entre el periodo del cautiverio de Babilonia, o sea, la nueva configuración de la revelación de Jehová, unos 6 siglos antes de nuestra era, y el nombre de Venus como planeta de nuestro sistema planetario. A Abraham debió señalársele, por ejemplo, que la manera como David se nos presenta dentro de su estirpe es comparable a cómo Mercurio aparece en el zodiaco. La estirpe de Judá se relaciona con la constelación de Leo, de modo que en la historia del pueblo hebreo, la relación de David con la estirpe de Judá correspondería en el cosmos a la ocultación de la constelación de Leo por el paso de Mercurio. Muchas gracias, Vladimir. Con gusto. Bueno, no sé si tengan algún comentario al respecto, pregunta, inquietud. Creo que eso hace también más difícil interpretar todos estos eventos, ¿no? Porque, pues desde mi óptica, pues no sé, pues Santi está más relacionado con toda la parte astronómica, pero para los que no estamos, me parece que pues lleva eso a una complejidad más grande todavía, ¿no? No sé. Cierto es, incluso para el astrónomo actual, esto es un poquito enredado y confuso porque más bien es como parte de la astrología, ¿no? Donde se relacionan los astros, los planetas, en el paso de las constelaciones zodiacales. Para un astrónomo actual eso no tiene tanto sentido, ¿no? O sea, si bien la trayectoria de los planetas pasan por todos los signos de las constelaciones del zodiaco, eso no ejerce ninguna influencia especial en la historia humana, ¿no? Para la astrología sí tiene mucha importancia, pero el problema es que el astrólogo moderno, el astrólogo actual, es equivalente a los chamanes de ahora, que muchos son culebreros y cuenteros y no son de verdad curanderos o médicos o sabios, ¿no? Solamente la, digamos, este estudio que Steiner nos da de la importancia de los astros, del paso de los astros por las constelaciones, realmente, y creo que no siendo, no sé si exagerado, yo creo que solamente Steiner se puede aprender esto por Steiner, ¿no? Así que incluso los astrólogos de ahora, a pesar de que saben los nombres y los significados teóricos, no entienden nada de esto. Solamente Steiner es que le da cierto sentido a esto. Así que, Vladimir, estamos en las mismas condiciones. O sea, uno puede saber los nombres, constelaciones y los nombres de los planetas, pero igual este conocimiento solamente viene por Steiner. O sea que es igual de difícil para cualquiera de nosotros que le guste la astronomía a uno que normal, ¿no? Que no sepa mucho astronomía. Porque me viene a la cabeza, pues, realmente, por lo menos en esto que acabamos de leer, pues uno piensa es en el evento del nacimiento, ¿no? Donde los Reyes Magos leyeron en los astros, pues vieron el indicio de la llegada de este ser tan supremo, ¿no? Sí, o sea, era un conocimiento que tenían, eh, que yo creo que fuimos perdiendo, ¿no? Con la materialidad, pero digamos que yo lo relaciono, pues no veo otra, así que me acuerde con ese evento, ¿no? Del nacimiento de Jesús y cómo los Reyes Magos, guiados por los astros, pudieron llegar al sitio donde se dio el nacimiento, ¿no?
Sí, así lo narra el Nuevo Testamento, ¿no? Pero la lectura del cielo solamente lo podían hacer iniciados. Eso quiere decir que los Reyes Magos eran iniciados. Eh, es bastante interesante, digamos, cómo es la interpretación de muchos teólogos y cristianos, perdón, un momentico. Eh, ¿Me están escuchando, cierto? ¿No se ha trabado? Está No, bien. no está bien, Santi. Sí, 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 está bien. Sino que aquí me está saliendo un letrero, entonces no sé si... bueno, entonces, la teología, digamos, muchos cristianos, no católicos, incluso suelen pensar y decir que los Reyes Magos eran brujos, magos negros. ¿Por qué? Por el hecho de que eran conocedores y lectores de las estrellas, solo por ese hecho. La Iglesia Católica, por el contrario, ha sostenido que estos Reyes Magos eran personas buenas y que querían ayudar al niño Jesús, ¿no? Y solo por eso, por la razón de que ellos podían leer las estrellas del cielo. Entonces, este tipo de conocimiento, digamos, de leer el cielo, solamente lo pueden hacer iniciados. Eh, es algo muy, para nosotros, que digamos que eso se necesita como una clarividencia muy avanzada, ¿no? Poder leer la lectura del estelar, ¿no? Para nosotros eso es como tratar, pensamos que es como tratar leer letras o leer símbolos en el cielo, ¿no? A partir de las estrellas, y eso no es así. Según lo que he leído de Steiner, el cielo simplemente es como el contacto, como el trasunto inicial para conectarse con esos mundos espirituales que le revelan esas cosas. No quiere decir que ven figuritas y letras en el cielo, sino que simplemente es como la conexión, como el conducto para conectarse digamos así, en los planos acásicos que revelan las profecías, ¿no? Entonces por eso es complicado. Pero esa es como la idea general, entiendo yo, por Steiner, ¿no? No sé si tengan algún otro comentario o pregunta. Santi, ¿no tiene nada que ver esto con que en épocas pasadas también, bueno, puede ser que por coincidencia se relacionaban eventos usualmente catastróficos con ciertos estados del, del cosmos, de los planetas, ¿no? Nada que ver, o eso, lo otro es como una pretender buscar coincidencias donde quizá no las hay. Es una, o sea, sí entiendo la pregunta, Vladimir, y tienes, o sea, sí tienes razón, o sea, en la historia sí se ha relacionado los eventos del cielo con ciertos sucesos trágicos en la humanidad, ¿no? Sobre todo cuando aparecen cometas. Parece ser que sí hay parte de razón en eso, en el sentido de que los cometas no es lo que uno cree que es. Si al terminar esta sesión queda tiempo, me preguntan qué es un cometa y yo les explico qué es un cometa según Rudolf Steiner, ¿no? Pero por lo pronto, Santi, dime. Santi, así no tengamos tiempo, lo dices, ¿cómo así? No, porque la respuesta es un tanto confusa Tranqui, Santi, tranqui. y súper rara. O sea, o sea, si uno no tuviera tanta fe en Steiner, uno podría pensar que está loco. Así de dura es la respuesta. Estamos preparados, Santi. Ok, yo veré Ya si... somos dos, Y, tranquila, Santi, somos dos, Ok, y ok. fuera de tranquilo. eso ya pasó agosto, ya pasó agosto. Está bien, está bien. A ver, si queda tiempo me acuerdan y yo les digo que es los cometas según Steiner. El caso es que sí estaban relacionados con los sucesos y eventos trágicos, por decirlo así, o en la historia de la humanidad. Y eso ha sido un común en todas las historias de los pueblos del orbe terrestre, ¿no? O sea, en todas las culturas siempre se narra que cuando hay un cometa iba a pasar algo malo. Es como si se hubieran puesto de acuerdo todas las culturas en pensar que cuando hay un cometa va a pasar algo malo, ¿no? Pero realmente no es que se hayan puesto de acuerdo, sino que simplemente la clarividencia que ellos tenían
interpretaban el cometa como algo malo y en efecto iba a pasar algo malo. Ahora la respuesta de Steiner es que eso algo malo no siempre era algo malo, simplemente era un fin de una época. Y casi siempre los fines de una época suceden de manera brusca y por lo tanto se ve como algo malo, ¿no? Esa es la respuesta rápida, más al final de la charla, pues si queda tiempo les digo que son los cometas. Por lo pronto quedemos así, ¿listo? Ok, Santi. Ok, muy bien. No sé si tengan una pregunta adicional, comentario o continuamos. ¿Santi Jacob solo tuvo los 12 hijos o él tenía hijas de pronto también? Como antes como que solo se contaban los hombres o algo así. Sí, tú has dado, creo, lo que yo sé es, creo que tú lo has dicho, Kate. Son los 12 hombres los que oficialmente están registrados en la historia, ¿no? Muy probablemente haya tenido también hijas, ¿no? Pero no las cuentan, ¿no? Eh, no sé por qué. Así es la historia de la humanidad, un poco machista. Pero entiendo yo que el sentido, no es por defender el machismo, ¿no? Sino que el sentido de tener en cuenta solo a los hombres es que en las épocas primitivas, que no había cultura ni civilización, lo importante era la guerra, ¿no? Y los que contaban para la guerra eran los adolescentes y hombres adultos y hombres, ¿no? Adolescentes hombres en adelante, ¿no? Las mujeres no contaban para la guerra, entonces por eso no les daban importancia, porque el destino de una civilización, un país, era si ganaba las guerras, ¿no? Entonces por eso se contaban a los hombres y el censo eran a los hombres, porque eran los que podían ir a la guerra. Obviamente no es una justificación, simplemente eso es lo que he leído de por qué ese machismo en la historia, ¿no? Bueno, muy bien, no sé si tengan algún otro comentario adicional, pregunta. No, ya tocó la pregunta, ¿qué es un cometa? Ok, ok. Sí, ya tenemos tiempo. ¿Tienen Ya, tiempo? Santi, ya. Bueno, entonces damos por terminada la sesión de hoy, ¿cierto? Santi, está bien. Sí, está bien. Ok, ok. Bueno, entonces vamos a terminar la sesión de hoy. Voy a hacer una cosita aquí. Es que como estoy grabando, entonces quiero ensayar una cosita.